Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Cristo, Señor. Al ver la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y él tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: Dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra prometida. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque serán satisfechos. Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ustedes. Dichosos los de corazón limpio, porque ustedes verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos porque van a recibir un gran premio en los cielos. Pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo, Señor. Espíritu de alegría, espíritu de paz, espíritu de gozo, espíritu de amor, espíritu de esperanza. Alejamos al mal espíritu, espíritu de tristeza, espíritu de envidia, espíritu de egoísmo, espíritu de maledicencia, espíritu del mal. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, que somos nosotros, enciende en nosotros el fuego de tu amor y envíanos, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Amén. Por ahí una escritora francesa escribió un libro que se llama Buenos días, tristeza. Y bueno, pues este libro principalmente lleva esa invitación, ¿verdad? Porque hoy en día pues mucha gente, en lugar de alabar y bendecir a Dios y de ser agradecido y de ver lo positivo de la vida, a veces se enfoca más en lo negativo, en lo triste, en las cosas negativas. Y sí, ella argumenta pues cómo finalmente ese tipo, ella lo escribe desde un plano psicológico. Ella es una psiquiatra y habla de cómo la gente, entre más, ahora sí que invoca lo negativo, finalmente pues eso se le viene quedando, ¿verdad? Y es cierto, ¿verdad? El ser humano tenemos esa capacidad, Dios nos ha dado la capacidad de bendecir, de alabar, de agradecer. Y bueno, más bien el pecado y Satanás pues más bien nos dan la otra habilidad, que es más bien quejarse y estar viendo lo negativo de la vida y estar, pues ahora sí que en una actitud pues de amargura, ¿verdad? La gente amargada pues amarga la vida a otros también y eso pues no se vale. Entonces, conforme vamos conociendo más a Dios, vamos creciendo como discípulos de Jesús, discípulas de Jesús, vamos aprendiendo más a darle más importancia a la gratitud, a la alabanza, a lo positivo. Porque lo que decimos, eso recibes. Cuando uno a su cerebro lo programa para que diga cosas malas y esté en lo negativo, eso uno va recibiendo. Lo que uno dice, eso recibe. Entonces, por lo mismo hay que estar dándole prioridad a nuestro lenguaje, a nuestros pensamientos, a la esperanza, a la alegría, al gozo, porque eso finalmente eso es lo que viene ocurriéndonos a nosotros y a los que nos rodean.
Y no como por arte de magia, porque fíjense, Dios por la palabra creó los mundos. Nosotros por la palabra también creamos muchas cosas o destruimos. Entonces por eso es importante que usemos bien la palabra. Somos pues discípulos de Jesús, somos estudiantes en la Universidad de la Vida de Jesús. En alemán me llamó mucho la atención cuando estuve en Alemania la palabra Schule, S-H-U, como escuela, es una manera de decir como estudiante. Ellos la palabra discípulo y estudiante es lo mismo. Schüler Jesus, estudiante de Jesús o discípulo de Jesús. Estamos pues en esta Universidad de Jesús desde que decidimos, desde el bautismo, que entramos pues a la vida cristiana, somos estudiantes de la vida de Jesús. Aunque a veces el mundo, hemos convivido mucho en la sociedad y a veces tenemos todavía muchos criterios de la universidad del mundo, de la universidad vamos a decirlo con una palabra, del mal, de la maldad, y a veces está combinado. Por eso es que nosotros, conforme vamos conociendo más a Dios, conociendo la Biblia, vamos distinguiendo qué es lo que de verdad es lo que debemos nosotros darle prioridad. Allá en Paraguay y Argentina hay una zona donde se habla el portuñol, le llaman ellos así. No es Paraguay, es entre Paraguay y Brasil se habla el portuñol, ¿verdad? Porque, saben, en Brasil se habla el portugués y en Paraguay se habla el español. Y en esa zona están las famosas cataratas de Iguazú, toda esa zona. Y la gente habla el portuñol, mitad de portugués y mitad de español. Y a veces así también nos pasa a nosotros, ¿verdad? Que hablamos un poco el lenguaje del reino de Dios, pero también a veces hablamos el lenguaje del reino de las tinieblas. Y es importante que nosotros, como digo e insisto hoy, vayamos entrando en esa escuela de alabanza, en esa escuela de gratitud y de la esperanza. Las bienaventuranzas, que es el tema de hoy, los distintivos de los discípulos de Jesús, pues estamos pues invitados a irlos reproduciendo en nosotros. A veces podemos ser los patitos feos, porque ser cristiano, ser un seguidor de Jesús, y a veces nos da vergüenza, nos puede dar vergüenza ser seguidores de Jesús, porque el mundo va en una dirección y aplaude una serie de cosas y se ríe de una serie de cosas. Chistes, por ejemplo, que sinceramente a veces chistes que le llamamos de doble sentido, albures y pues cosas de ese tipo, para alguien que ya no le deberían hacer mucho sentido, para alguien que está metido en la vida de Dios. Hay gente que todavía le encuentra mucho sentido y hace mucha, ¿cómo se dice? Alarde, alboroto, mucha fiesta, ¿verdad? Realmente cuando uno va entrando en esto, pues realmente no, pues hasta me da pena, ¿verdad? O realmente no tiene sentido. Seríamos los patitos feos que podemos realmente no estar feos, ¿verdad? O no ser feos, pero somos feos para el mundo porque no seguimos esa corriente. No seguimos la corriente del mundo que busca de alguna manera su felicidad, pero que no es una felicidad verdadera. Mucha gente hoy día va al psicólogo buscando ser feliz, cuando realmente ser feliz, si siguiéramos a Jesús, sus mandamientos y entráramos en un proceso serio de ir introduciéndonos al reino de Dios, no necesitamos ningún psicólogo. Sí hay gente que tal vez, yo diría que de un 100%, de 10 personas, tal vez una o la mitad necesitaría un tratamiento ya, pues sí, un poquito más metodológico. Pero la mayoría de la gente, yo creo, porque lo he visto en mi práctica pastoral, que más bien conforme vamos entrando en el reino de Dios, nuestra vida se va acomodando y nuestra afectividad, nuestras emociones y todo, afectividad se van poco a poco en un proceso, ahora sí que a veces lento, a veces rápido, se van caminando. Felices, dice el Señor, ustedes los que son pobres de espíritu, porque de ustedes es el reino de los cielos. Ser pobre de espíritu significa, en pocas palabras, tener necesidad de Dios. Una persona rica
Dice, pues yo no necesito a Dios, yo para qué voy a misa, yo así estoy bien. Ahí en la iglesia, pura gente hipócrita, y van y dicen y hacen y se portan mal y bla, 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 bla. Y es lo que yo les he dicho, ¿verdad? Denle gracias a Dios que, que la gente va a la iglesia, porque si no les sería peor, ¿verdad? Y también otra cosa que nos puede ayudar, porque mucha gente nos puede decir, y mira, ¿y tú? ¿Qué esto y qué aquello? Yo no voy a la iglesia porque pues yo sí soy sincero, yo al menos sí, yo no soy hipócrita. Es como les he dicho, hay gente que dice, pues yo no voy al gimnasio porque pues ahí hay mucha gente enferma, ¿verdad? O mucha gente con sobrepeso. O yo no sigo una dieta porque pues hay mucha gente que no la sigue, pues no. O sea, yo voy porque necesito a Dios y porque sé que poco a poco puedo ir mejorando mi vida. Entonces, la pobreza espiritual se manifiesta allí, que aun que uno a veces no tenga todos los estándares que se esperaría de uno, bueno, ahí está. La pobreza espiritual significa yo sí necesito de Dios. Si tú no necesitas, yo sí necesito de Dios. Y mucho, no poco, necesito mucho. Eso es ser pobre de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un rico espiritualmente pues, sería esa persona que no necesita, está tan rico que no necesita de Dios ni de los demás. Él solo se basta a sí mismo. Hoy en día, pues desafortunadamente también en las relaciones humanas, en la familia a veces sí, dicen, no, pues yo ya no te necesito, tú ya es tu vida, yo hago la mía. Pues no, o sea, finalmente seguimos siendo ricos, porque la verdad es que todos nos necesitamos. La siguiente bienaventuranza, quisiera ir un poquito rápido, hice una introducción larga a esto de ser felices, porque es lo que la gente quiere, ser feliz, pero pues lo busca de una manera muy superficial y no lo va a lograr, créanme que no lo va a lograr porque está buscando en una dirección opuesta. Que irte a un baile, que esto, que aquello, yo no digo que esté mal, a veces sí puede ser mal si eso es lo que buscas, ¿verdad? Ya, pero eso, normalmente la felicidad es algo más que ir a un baile o que usar determinada marca. A veces en los adolescentes, ¿verdad? Está mucho eso, ¿verdad? Que tal marca, pues esa marca la voy a usar porque me hace sentir más de categoría, pues ¿cuál, verdad? El único que nos da alegría e identidad pues es nuestro Señor, el Espíritu de Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Los que trabajan por la paz, muchas veces nosotros en la vida necesitamos siempre, hay gente que nos hace la guerra o que hay situaciones difíciles, uno tiene que es decir, yo estoy trabajando por la paz, ¿verdad? Yo tengo que disculpar, tengo que perdonar, tengo que, o al menos contar hasta 10, ¿verdad? Antes de hablar. Ahí estás trabajando por la paz. Y está muy ligada a la bienaventuranza de bienaventurados los mansos, porque poseerán la tierra. La mansedumbre, la humildad y trabajar por la paz van como del mismo, ahora sí que del mismo camino. Ser manso, más acuérdense que ser manso no es ser menso, ¿verdad? Ser manso, vivimos en una sociedad muy agresiva, mucha agresividad por donde quiera. Y bueno, ¿qué hacer? Hoy a nuestros jóvenes, pues ya desde hace tiempo, desde que yo estaba en la universidad, pero más ya cuando fui yo maestro en la universidad, yo recuerdo, porque di clases allí en Monterrey, en una universidad de las top 10 de México, y un espíritu de competitividad y hay que ser esto, pero finalmente es como inyecciones de agresividad para pisotear al otro y tener más ventas y todo eso. Es cierto, vivimos en una sociedad muy agresiva, simplemente manejando, ¿verdad? A veces hay gente que me estaban platicando, esto ocurrió aquí en Tulsa, el noviembre del año pasado, una jovencita le pitó al que iba adelante, porque pues ya se había puesto el verde y le pitó y fue y la siguió y
hasta que no le dio un disparo, ahí terminó todo, ¿verdad? Entonces, hay gente ya que uno tiene que pensar muy bien qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Hay gente que ya trae toda la agresividad ahora sí, en sus venas, y uno, digo, pues sí, tiene que trabajar por la paz. Es difícil porque uno también, si te dicen algo, uno también quisiera responder. Y uno dice, bueno, realmente aquí el que pierde es el que agrede, el que contesta mal, es el que pierde. El manso es el que va a ganar normalmente. Así es. El Señor pues nos invita a la mansedumbre. Nuestro Señor mismo nos pone ejemplo cuando va camino a la cruz. Él pudo haber hecho, dice, ¿creen que no pudiera yo pedirle a Dios que me mandara una legión de ángeles y darles una recia aquí a estos que me están maltratando? Sí pudiera, pero no lo voy a hacer. Inclusive todavía trata con un gesto, con un beso en la mejilla, trata de darle a Judas confianza, pero Judas ya iba pues bien maleado, ¿verdad? Y lo traiciona. El Señor nos enseña pues ese camino de la mansedumbre, a pesar de que pues lo tratamos como lo tratamos, Él sigue ese camino de la mansedumbre y dice, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra, poseerán el reino de Dios. Entonces, ¿cómo ser mansos en una sociedad tan agresiva? Pues solamente con la ayuda de Dios. Y también recordemos que finalmente las personas pacientes y mansas son las que finalmente ganan las batallas. Dice nuestro Señor, bienaventurados también los que trabajan por la paz. Trabajar por la paz, pues siempre habrá situaciones, yo eso lo he ido en mi práctica pastoral y hablando como bien de las personas, hay veces que nos quieren hablar mal de las personas, decirlo, mira, pues no es tan malo, él también tiene esta virtud, tiene esto otro, y es una manera de equilibrar, de trabajar por la paz. Esto es importante, en nosotros mismos podemos practicar esto, ¿verdad? De tratar de hablar bien de las personas. Ciertamente habrá situaciones en las que uno, pues es tan evidente que a veces, digo, uno ya no puede más que decir, bueno, pues trata de ser paciente. Como Dios tiene paciencia contigo, trata también de ser paciente. Pero yo creo que un camino así muy fácil en nuestros trabajos, en nuestros ambientes, siempre habrá gente que querrá agredirnos, o agredir a otros, y la manera pues es tratando de mantener la paz. Finalmente, en una familia, pues los papás o los hermanos son los que tratan de mantener la paz, no agarrar partido. Algo más en esto de las bienaventuranzas, dice, los que tienen hambre y sed de ser justos. Hace rato estaba en el programa de confirmación con los jóvenes, les decía yo, el hecho de que ustedes estén aquí es que tienen hambre de conocer a Dios, de ser mejores, de ser justos, de ser hambre y sed de justicia. Tal vez algunos vengan aquí porque los enviaron y no les quede otra, ¿verdad? Pero ojalá ya estando aquí ustedes vengan porque sienten necesidad. Y bueno, yo creo que nosotros a este nivel de aquí de la misa dominical estamos aquí porque sentimos necesidad, tenemos hambre y sed de Dios. Jesús cuando va a morir en la cruz dice, tengo sed, y era obvio que si Jesús desde el jueves había estado sin tomar agua y desangrándose, era obvio que tenía sed, pero Jesús no se refiere a una sed material, sino más bien a una sed espiritual. Jesús tiene sed en el presente, sigue teniendo sed de personas como ustedes, como yo, que deseamos la paz, que deseamos un mundo mejor, que deseamos, con todas nuestras limitaciones, deseamos el bien y la paz, que triunfe el bien, que triunfe la paz, que triunfe el amor, que triunfe la vida, que triunfe la verdadera felicidad. Tengo sed, dice Jesús, y bueno, a veces lo que vimos allí en el Evangelio, que en lugar de agua le dieron vinagre, y pues ojalá y nosotros no le demos vinagre a Jesús, sino más bien le demos agua de nuestra sinceridad, de nuestro
entrega a Dios, de nuestra búsqueda. Y yo creo que Dios se está más contento todavía cuando nosotros, a pesar de que la regamos, seguimos apegados a Él. Eso es lo que más gusto le da a Jesús. Gente que a pesar de sus deficiencias sigue adherida a Jesús, sigue esperando en Él. Eso es lo más fuerte. De hecho, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que ya están asegurados. Para nosotros siempre será ese camino hacia Dios, que a pesar de nuestras limitaciones seguimos optando por Él y Él nos sigue abrazando y nunca nos va a desechar. Al contrario, siempre nos va a abrazar. Y es importante que nosotros en nuestro caminar espiritual nunca nos demos por vencidos, porque el amor y la misericordia de Dios siempre van a triunfar. Entonces, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, de paz. Y bueno, ya proyectando al ambiente social, también, pues bienaventurados aquellos que se compadecen de otros, que tratan de hacer justicia. A lo mejor uno tiene lo que uno a veces tiene y hasta le pueda sobrar, para otro puede ser lo que lo puede sacar adelante. Siempre tenemos que tener una mirada hacia nuestros lados, como cuando uno va manejando, ¿verdad? Tienes que ir mirando hacia adelante, pero de vez en cuando hacia atrás, pero también hacia los lados. Esa famosa blind side que hace que se cometan muchos accidentes cuando no ves hacia tu lado. Yo nada menos esta semana aquí en el 169 venía manejando y ya quería rebasar porque la tortuguita que iba delante de mí, pues si yo manejo lento, él, olvídense, iba mucho más. Y dije, no, ahorita me lo paso. Pero así como que a veces se enoja uno porque alguien va más despacio, ¿verdad? Y no sé si les pase a ustedes, yo creo que a ustedes no, a mí de vez en cuando. Entonces, total, que ya lo iba a pasar y nomás que siento el airecito por aquí, ¿verdad? Un carro azul metálico, así que hasta me relampagueó. Dije, ay, Diosito, gracias por calmarme un poquito, ¿verdad? Y sí, es importante que nosotros hacia los lados veamos, tenemos mucha gente que tiene necesidad también de Dios, que tiene necesidad de nuestra amistad, de nuestra ayuda. Hay gente que a veces así directamente nos dice, oye, ¿no me puedes ayudar en esto? Y a veces nosotros, pues sí lo hacemos, a veces no. Esperemos que sí seamos gente, que seamos más sensibles a ese vecino, a esa persona que va a nuestro lado, para poder también meterlo en este mundo de justicia y de paz. Pudiéramos hacer mucho por la gente. Como les digo, hay cosas que a nosotros tal vez nos sobran, o al menos si no nos sobran, sí pudiéramos compartir un poquito, porque hay gente que con eso le haríamos no solo el día, sino algo más. Vamos pues a cerrar con esta bienaventuranza final. Dice, bienaventurados los que son perseguidos por causa mía. Ya Jesús habla directamente, ¿verdad? Porque si no, a veces se presta mucho para un cristianismo de un corte muy, muy humanista y solamente, ahora sí que social, como si fuéramos trabajadores sociales. No somos trabajadores sociales. Somos discípulos de Dios, de Cristo, y si somos perseguidos especialmente por seguir a Dios, por decir yo amo a Dios, yo voy a misa. Hay mucha gente que le da pena, sobre todo cuando está joven, ¿no? Oye, ¿a poco tú vas a misa? ¿A poco acompañas a tu mamá a la misa? No, hombre, pues estás bien atrasado. Estás allá del siglo pasado. No, ahorita ya la Biblia ya pasó de moda. Que sí, que lleves una cruz aquí, pues oye, qué antiguo estás. Y los jovencitos que si no tienen muchos fundamentos van a decir, sí, mira, pues sí, se me hace que se ando mal, cuando realmente los que andan mal son otros. Porque Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida. Él es realmente el soberano de los reyes de la tierra. Y siguiéndolo a Él, somos verdaderamente felices. En estos días que hemos comenzado a estudiar el libro del Apocalipsis, dice, bienaventurados los que leen esta profecía, los que leen este libro. Si queremos ser felices, o sea, metámonos más a la Biblia, metámonos más a este mundo de las bienaventuranzas. Y no importa que seamos los patitos feos, pero estamos pues haciendo crecer el reino de Dios. Y no tengamos miedo pues a manifestarnos como cristianos, porque a veces
sí, como está esa tendencia de que sí, soy buena onda y ayudo, pero Jesús dice por causa mía, o sea, por causa de Cristo, o sea, es hacerlo por causa de Cristo y a veces tal cual, ¿verdad? Manifestarse como creyente, como seguidor de Cristo, eso es lo que finalmente nos va a dar satisfacción, nos va a dar felicidad. Y vamos a dejar de, en lugar de decir buenos días tristeza, vamos a decir buenos días Espíritu Santo, buenos días alegría, buenos días esperanza, buenos días palabras inclusive a veces difíciles de pronunciar para uno. Una disculpa, a veces es difícil disculparse, también se vale, ¿verdad? Porque eso finalmente te hace más manso, más humilde, más paciente y bueno, que Dios nos ayude a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.